sexto año que me toca partir y voy a empezar, a ver, primero compartir y me avisan si... Preséntate tú. Ya, al tiro, espera, Por déjame instalar. Ya. Es- ¿Se ve ahí ¿se ve la...? Oye, abajo. Sí, sí se ve. Sí, perfecto. Sí se ve. Bueno, me presento, soy Pamela Pret. ¿Por qué llegué a esto? Llegué ya vamos a cumplir ahora ya 25 años, nos ponemos el próximo año la chapita en la Corporación Ciudad Accesible. Hace 25 años fundé esa corporación, producto de un tema familiar. Tengo 4 hijos y 2 en silla de ruedas, y me vi así enfrentada a lo que significaba vivir en una ciudad totalmente inaccesible, donde no había nada, absolutamente nada. Y fue una desesperación como familia, como madre, de no encontrar y no vislumbrar ninguna posibilidad de independencia para mis hijos. Y me empecé a dar cuenta que los temas se iban solucionando en la medida que el entorno era accesible. Y empecé a alegar mucho hasta que me dijeron que formalizara, y formalicé en la Corporación Ciudad Accesible. Y de ahí se fue rápidamente yendo, el objetivo de la corporación se fue yendo a difundir lo que era la accesibilidad universal, que era totalmente desconocida en ese minuto en Chile. Y no había nada, además, no había ni un redaje de vereda, no existía nada. Así que fue como, eh, hemos sido partícipes desde los inicios de lo que es la accesibilidad en el país. Y de ahí nos dedicamos más que nada a difundir. Hemos publicado ya 4 libros, y cientos de seminarios y de cosas. Ha sido sumamente entretenido y uno se va entusiasmando cada vez más con este tema. Lo vivimos 24/7, en las que trabajamos, somos 3 mujeres, todas con experiencia con hijos con discapacidad. Entonces, el análisis es permanente. Cada vez que aparecen cosas nuevas a la ciudad, las discutimos hasta encontrar cuál es la mejor combinación para todas estas nuevas tendencias que se van dando. Así que un poco me toca el tema siempre de visión histórica, y siempre partimos nosotros, hoy en día tratamos de separar la discapacidad del tema de la accesibilidad universal. Ya van a entender por qué, pero tratamos de no llevarlo a las personas con discapacidad en general. Pero si uno es bien honesto, en realidad el origen de la accesibilidad universal está en la historia de la discapacidad. Y a su vez la discapacidad es la que da origen a la accesibilidad universal. Entonces no podemos desligarnos finalmente de lo que es el origen de este tema. Y es importante también conocerlo y conocer esa historia que no es fácil, que no es bonita, y cómo en el fondo está en nuestras manos hoy cada vez hacerla también mejor. Y esta figura, que es bastante conocida, refleja un poco también toda esta historia que vamos a ver de la discapacidad, y esta forma de esta exclusión completa que parte de la segregación después de ir separando, esta integración que es como vengan para acá y vamos a tratar de que ustedes se adapten a nuestro mundo, que es el normal, a entender finalmente lo que es la inclusión. Por eso es importante conocer las opiniones y vivencias de las personas con discapacidad, replantear objetivos de diseño, saber de que hay que hacer una mirada distinta, y finalmente optar a un diseño para la diversidad humana que va a implicar la inclusión social verdadera y acercarnos a lo que es la igualdad. Entonces, un poco vamos a revisar ahora. Ahí. Estos son históricamente hay varias miradas, pero buscando como lo más simple, existen estos 3 modelos.
en el tiempo. El modelo de prescindencia, que es todo lo que es la época de la antigüedad, este modelo médico o rehabilitador, que ya viene siendo de la primera mitad del siglo XX, y finalmente empieza a tomar forma este modelo social que nos acompaña ya desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. Este modelo de prescindencia, lo dice la palabra, que trata de evitar o descartar finalmente a Abajo, alguien que no a tu nos cama, parece que coincida con esta supuesta normalidad, a tu cama, y tiene origen también en causas religiosas. Las personas con a tu discapacidad en cama, general eran consideradas una carga para la comunidad sin mucho que aportar a la sociedad. Tenemos que igual ponernos en esas épocas, no podemos jugar hoy eh, con lo que tenemos hoy, hablando de una verdadera antigüedad, donde habían pueblos nómades, donde tenían que moverse, y obviamente las personas con discapacidad no podían participar, o sea, no eran una carga finalmente, y así las veían. Entonces, existía esta trágica idea de que había que sencillamente descartar a esas personas. Y ahí viene este submodelo eugenésico, que las personas que no cumplían estos estándares esperados de la población tenían que ser eliminadas. En Grecia, el nacimiento de un niño con discapacidad se veía como un castigo o un pecado cometido por los padres. Estaban esas creencias de origen como religioso. Y en Roma era como una advertencia de que la alianza con los dioses se había roto, que había algo que no estaba, había algo que no era normal, por lo tanto, se había producido un quiebre, y ese factor común en estas culturas hacía pensar de que no era una vida que no debía ser vivida, por lo tanto, había que prescindir de esas vidas, y se cometía mucho infanticidio, o sea, especialmente los niños que nacían con discapacidad eran eliminados. Y después el otro modelo, que es de marginación, que es una constante que se mantiene en el tiempo, en la historia, que son excluidos como objeto de compasión o de rechazo. Ahí hay menosprecio, pero también hay miedo que se mantiene hasta hoy. Eso un poco es este miedo a lo desconocido, y el excluirte es obviamente la respuesta social hacia la discapacidad. En Grecia, las culturas antiguas de frentón abandonaban y dejaban morir a los niños con discapacidades. El trato de quienes nacían con una discapacidad no era igual que el recibido por aquellos que lo recibían, adquirían una discapacidad en la adultez. En el antiguo Egipto existía también el abandono y el infanticidio de niños con discapacidad, pero también hay evidencias que intentaban diversos tipos de tratamiento. Se han encontrado evidencias también de participación activa de las personas con acondroplasia, que son las personas de baja estatura. Y ahí hay una imagen de Zenep y su familia, que era como un escribano de la antigua Egipto, y esa escultura es muy, eh, si se fijan, se mantiene muy bien las proporciones, pero él es una persona de baja estatura, su señora no, es una persona normal en estatura, pero lo hacen de alguna forma muy simétrica toda la figura representada. Y ahí se va viendo de que existían casos donde sí participaban, pero el infanticidio en general era una costumbre que se mantuvo durante muchísimos años y siglos. También hay evidencias que los mayas respetaban a los ancianos y a ciertas manifestaciones de discapacidad. El cristianismo vino ahí como a cambiar un poco esta visión de que no eran castigados por los dioses, sino parte de las criaturas de Dios. La expansión del cristianismo produce un cambio ahí importante, especialmente en los niños con discapacidades, porque se condena naturalmente el infanticidio. Y la Edad Media, más o menos siglo V a XV, aumentó mucho este tema de los asilos y los hospitales, donde eran ya cuidados los niños con discapacidad que eran abandonados por sus padres. O sea, siempre existía ese rechazo
pero ya al menos no se cometía el infanticidio, pero sí eran recluidos. Y viene esta época de reclusión. Durante estos siglos se los recluye, todo lo que eran, seguramente todavía tienen recuerdos de manicomio, orfanatos, existían grandes, de hecho, edificios hasta hace pocos siglos atrás, donde los juntaban, pero finalmente no había ninguna atención específica a sus discapacidades. El trato era finalmente el aislamiento del resto de la sociedad. O sea, los sacaban y hasta ahí llegaban, no existía ni educación, ni tratamiento, ni nada. Y generalmente eran recluidos por discapacidades similares. Existían muchas de niños sordos, de personas sordas o de personas con discapacidades físicas, entonces eran como aisladas según su discapacidad. En estos siglos sí empiezan ya como los primeros indicios de educar a estas personas, siempre con esta mirada un poco bastante en menos hacia ellos. Y entre los años 1500, 1600 ya aparece el primer tratado de fonética para enseñar a hablar a los mudos. O sea, y eso es importante porque ahí uno pesca al tiro la primera visión que nos va a acompañar durante muchos años, que es enseñarles a ser como los que nos creemos normales finalmente, ¿ya? Tomar esa medida, no mirar la persona, sus talentos, su discapacidad, sino que transformarlo a lo que debiera ser por cánones escritos y que se pensaban que eran así. En 1771 se funda la institución de sordos mudos. En general hoy día no se habla de sordo-mudo, la persona es sorda, no implica una mudez la sordera. Aplicando la enseñanza de personas sordas en base a lengua de señas. Esto lo inició un fraile, Charles Lepé, que él tuvo esa visión de observar a estos niños que normalmente se armaban estos guetos en las ciudades, donde si no estaban recluidos, se juntaban y vivían en unas áreas de pueblos o ciudades, y él tuvo esa visión de mirarlos, observarlos y descubrir cómo ellos se comunicaban. Y pensó, es como se le considera como el padre de la lengua de señas, en el sentido de que entendió que si había esta comunicación entre ellos, había que utilizar esa comunicación para educarlos. Y eso cambió totalmente la forma ya de enfrentar a estas personas sordas. Este método francés finalmente no tenía este objetivo rehabilitador del habla, sino que perseguía instruir a las personas sordas con su propia metodología basada en el uso de las manos, que era lo que él había observado, y con expresiones de rostro y movimientos específicos del cuerpo. Y ya en 1786 se crea la institución de niños ciegos, donde más tarde estudia Louis Braille, que ya seguramente lo reconocen como el que inventa el sistema de lectura y escritura táctil, que se reconoce hasta hoy día como el sistema universal de enseñanza para las personas ciegas. Son métodos increíblemente antiguos y que han permanecido hasta hoy y que son claves para la educación de las personas o sordas, en el caso de la lengua de señas, o del braille para las personas ciegas. En esos mismos años ya se inicia el estudio de las causas de la discapacidad. Se mantiene sí esta mirada institucional, pero que provoca siempre la separación de las personas con discapacidad, colocándolos en estas instituciones o escuelas especiales, donde finalmente siempre se reforzaba el sentido de la diferencia, que esto nos costó siglos y que aún todavía pertenece, que es sentir que la persona es diferente porque no es normal. Nosotros decimos que no es estándar, porque ahí tenemos que entrar a la discusión qué es normal finalmente. Como parte de la historia de las cosas que uno va aprendiendo, y por eso que es como una súper buena escuela si tienen la oportunidad de conversar con personas con discapacidad y de un poco empatizar o sentir o preguntar de frentón sobre sus propias experiencias.
uno aprende muchísimo. Y cuando uno escucha, y esta historia se la escuché a un intérprete de lengua de señas, eh, y él la contó y finalmente la terminó llorando, porque dice que siempre se vuelve a emocionar por lo potente de esta historia. Ya habíamos visto a este monje que había instaurado esta enseñanza a través de esta lengua de señas de las comunidades sordas, pero en 1880 se celebra este Congreso Internacional de Milán y ahí se debate muchos involucrados en educación de personas sordas y la mayoría que finalmente eran personas oyentes, esto así, votan para que se prohíba oficialmente el uso de la lengua de señas en la escuela. O sea, se produce un retroceso tremendo porque se refuerza esta necesidad que había que obligarlos a tener esta educación oralista. O sea, de nuevo decir, ustedes no se pueden comunicar con señas, ustedes tienen que ser como nosotros los normales, tienen que hablar, como sea, pero enseñar a hablar. Y esto, eh, desde ese minuto, todas las escuelas de sordos que ya aplicaban lengua de señas tuvieron que, de hecho, sacaron a los profesores sordos que habían y tuvieron que empezar a tener una enseñanza oralista. Eh, y el fin era enseñarles a hablar correctamente y que aprendieran a leer labios, pero la lengua de señas moría en ese minuto. Y curiosamente Estados Unidos es el único país que se negó rotundamente a esta instrucción que era prácticamente mundial, y ellos siguieron con la educación a través de la lengua de señas. Esto es tan doloroso para la comunidad sorda porque aquí produjo un retraso tremendo en lo que fue la educación de las personas sordas. Y esto duró prácticamente hasta el año 1960 y 1980 inclusive en muchos países. ¿Y qué pasó con eso? Que se produjo este tremendo retraso en la educación porque finalmente es la lengua de señas lo que les permite la real comprensión y la comunicación entre ellos y aprender a través de la lengua de señas. Entonces ahí para ellos fue tremendamente doloroso y es ver cómo personas no sordas decidieron el futuro de ellos. Entonces son partes muy dramáticas de toda la historia de la discapacidad en el mundo. Y después tenemos también este modelo médico, que ya empieza en el siglo XX, que es un modelo inculcado por este discurso experto, que es de la medicina, básicamente, que de nuevo pretende la normalización de estos cuerpos que están dañados de alguna forma, catalogando a la persona con discapacidad como poseedora de un cuerpo enfermo. Y nuevamente ahí nos queda otra herencia que traemos de pensar y asumir de que la discapacidad es una enfermedad, que nos ha costado tremendamente, recién en los últimos años se habla que son condiciones de las personas, pero no son personas enfermas. Pero fue un modelo que perduró durante décadas. Este modelo conlleva este prejuicio respecto a las posibilidades de participación. Obviamente, si son personas enfermas, cuando tú estás enfermo, no puedes estudiar o no vas a trabajar. Entonces, este modelo decía, bueno, son personas enfermas, no pueden participar de la mayoría de las actividades cotidianas porque existe este déficit en las capacidades de las personas. En este modelo sí surgen muchos avances médicos y estudios en el área de la rehabilitación, pero muchas veces se continúa minimizando la voluntad de las personas con discapacidad que se practicaba con ellos en este afán de normalizarlo. Si te faltaba una pierna, había que colocar una pierna; si faltaba un brazo, había que colocar un brazo. Las prótesis eran dolorosas, las personas muchas veces no querían usar prótesis, lograban funcionalidad sin una prótesis, pero no se les respetaba un poco ese derecho de decir qué quiero yo, cómo quiero mi cuerpo.
Eh, y ahí esto se profundiza un poco con este periodo de integración y accesibilidad en el siglo XX, porque aparecen las primeras dos guerras mundiales, que arrastran obviamente una cantidad de millones de personas que quedan con secuelas de guerra, y viene esta mirada de la caridad. Entonces vamos viendo cómo a través de los años se van sumando estas miradas de enfermedad, de pena, de lástima, de enfermedad, que son todos estos estigmas que nos ha costado tanto separarnos de ellos hoy en día. Eh, Naturalmente, después de la guerra, este héroe de guerra que había que como protegerlo, eh, eh, ser caricativo con él, y ahí empiezan también, eso sí, mucho más y en forma fuerte todo lo que son los procesos de rehabilitación para superar estos millones de personas que quedaron con secuelas. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y los países concentraron sus esfuerzos médicos y científicos en resolver necesidades de las discapacidades físicas, lo que facilitó el desarrollo formal de la rehabilitación. Ahí ya viene el auge de frentón del estudio y de todo este armado de prótesis, y que obviamente ha sido un desarrollo espectacular en los últimos años y que sí favorece a muchísimas personas. Eso es una parte muy positiva en esta área. Se suma después la polio, que fue la enfermedad más notoria del siglo XX. En 1952 son 60.000 niños que se infectan con el virus y donde miles quedaron con secuelas de parálisis. Y más de 3.000 niños murieron, eso solo en un par de años en Estados Unidos, hasta que en 1955 aparece ya la vacuna para prevenir la enfermedad. Pero la polio fue también otro tremendo fue un empuje, porque atacó sin piedad y sin distingo a todos estos niños. Aún quedan, hay muchos aún sobrevivientes de polio, eh, porque estos tienen, los últimos ya tienen actualmente 70 años, entre 65 70 años, y todavía arrastran todas estas secuelas de distintos grados de discapacidad. La mirada desde la salud se manifestó durante la década 1940-1950, y donde el propósito era el arreglo de estas personas con discapacidad, centrándose siempre en lo que estaba mal. Eso era el punto y debemos arreglarlo. Ahí en la foto de la izquierda hay un niño que está con fierro en las piernas, sostenido por todas partes, con muleta, y ese niño va a aparecer en la historia de la accesibilidad y es fundamental, eh, porque es Ronald Mace, lo vamos a ver después, que es el que definió ya los principios del diseño universal. Él fue uno de los niños azotados con esta eh, 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 con la poliomielitis en esa época, eh, y es un personaje clave en la historia. Recién en 1960 se empieza a recuperar la lengua de señas, o sea, estamos hablando de pocas décadas atrás. Y eso fueron muchísimos años de pérdida. Y ahí recién se empieza a reconocer el valor lingüístico y expresivo de la lengua de señas. Su aprendizaje temprano favorece la comprensión y el desarrollo cognitivo. Y eso es lo más doloroso que sienten las personas sordas, porque hubo un retraso tremendo en la enseñanza de todos de los padres y de abuelos. Y en 1960 los primeros Juegos Paralímpicos. Ahí por primera vez se incluye en la Paralimpiada, entendiendo que en 1896 se habían realizado los primeros Juegos Olímpicos, o sea, 64 años después se incluye
ya la participación de personas con discapacidad en las Olimpiadas. Y finalmente llegamos a este modelo social, donde ya claramente la responsabilidad de la discapacidad no está en causas religiosas, médicas, ni en las limitaciones individuales de las personas. Eso ya empieza a quedar claro. Se hace visible la necesidad de responder de forma apropiada como sociedad a los requerimientos que garanticen un desarrollo en igualdad de condiciones. O sea, ya la mirada se deja de centrar en el individuo y empieza a ser asumida por la sociedad. Para asegurar una participación en la comunidad es indispensable la elaboración de políticas públicas que aseguren ese derecho y respondan a las necesidades de las personas con discapacidad. O sea, viene totalmente el cambio de mirada. Y este cambio ya provoca también este primer periodo de integración y de accesibilidad. Y aquí empezamos a ver ya los primeros indicios de lo que es que el mundo ofrezca equiparar las oportunidades, y eso a través del diseño urbano y de la infraestructura pública en general, de edificios y del desarrollo urbano. Y ahí aparecen los primeros manuales, y es justamente Ronald Mays, este niñito lleno de fierro y con muleta, que dibuja este primer manual de bordillos o de rebajes de vereda, ¿ya? Y esto es en los años 70, o sea, estamos sumamente cercanos a estas primeras manifestaciones de accesibilidad. De 1970 a 1990 lo vamos a ver, fueron inicios y fueron lentos, pero teníamos especialmente en Estados Unidos, que es quizás donde parte con mayor fuerza y empuje todo este tema discapacidad, accesibilidad, hubo una presión enorme de todos estos, sumemos las otras guerras que habían tenido, y viene una presión enorme desde las propias personas con discapacidad para que hasta el año 1990 se firma la ley ADA en Estados Unidos, que es la primera ley potente de derechos civiles que prohíbe la discriminación contra personas con discapacidad en todas las áreas de la vida pública. Esta ley es la primera que coloca a la persona con discapacidad realmente en el mismo nivel con el resto de los ciudadanos. Y donde obliga además a que toda la infraestructura se adapte para que las personas puedan ejercer las mismas funciones y las mismas actividades que todo el resto. Una de las personas que movió toda esta masa de personas con discapacidad, que fue muy chocante como cientos de ellos se congregaron y subieron arrastrándose las escaleras del Capitolio. Fue unas manifestaciones tremendas las que hicieron, muy, muy impactantes para toda la comunidad. Fue justamente Ed Roberts, que fue un activista que se le agradece todos los avances que hubieron en torno a discapacidad y accesibilidad. Esta ley finalmente garantizó que todas las personas con o sin discapacidad tengan los mismos derechos y oportunidades. O sea, estamos hablando recién de que se refuerza, pensando todo lo que arrastrábamos desde la antigüedad relacionado con personas con discapacidad. Recién en 1990 tenemos esta primera ley que dice que tenemos los mismos derechos. A mí me impacta porque es muy cercano. O sea, uno hubiera esperado que esto hubiera tenido un desarrollo antes. Y que si alguna vez tienen oportunidad de revisarlo en internet, este es el campus Ed Roberts, justamente en conmemoración de esta persona que hizo, que fue el que movió todas estas masas, que conmemora su vida y su obra, que fue uno de los primeros líderes del movimiento de vida independiente. Ese era como el fin de estas personas, que era lograr vida independiente, como para nosotros, cuando hablamos de independencia, es poder hacer las cosas solo.
Y nosotros entendemos tan fácil, uno siempre hace las cosas solo, pero de repente hay necesidades básicas que personas nunca las pueden hacer solas. Y eso tú lo logras con ciertos derechos y con la accesibilidad universal. Entonces, por eso es tan importante el hecho de querer vivir tu vida en forma independiente. Este edificio es un edificio modelo de diseño universal. Eh, Está en Berkeley, en California, y lo pueden buscar como Campus Ed Roberts, y hay videos, y es muy entretenido verlo porque está hecho, se basa completamente en un diseño universal, no en normas, diseño universal. Y un poco, ahora ya viéndolo en una línea de tiempo, para verlo más claro, las normas de accesibilidad en el mundo, en 1961 tenemos las primeras, las American National Standards, que son el primer estándar reconocido sobre diseño accesible en Estados Unidos. Después, en 1968, viene la primera ley ABA, que era la Ley de Barreras Arquitectónicas, pero que exigía solamente a las instalaciones diseñadas, construidas, alteradas o arrendadas con fondos federales, o sea, eran muy pocas, digamos, no había ninguna obligación civil finalmente, sino que todas eran ciertas oficinas públicas, por decirlo así, que dependían con dineros de gobierno. En 1980, en la década de 1980, aquí estoy viendo que hay varios nacidos en 1980, o sea, más o menos desde esa generación que aparecen las primeras, países como España, Japón, empiezan en forma ya potente a generar sus ley de integración, siempre un poco mezclado, muy mezclado, porque obviamente era para eso todo lo que eran las leyes de discapacidad con las normas de accesibilidad. No se separan, normalmente van unidas. Y en 1982 tenemos España y Japón. La de España era la Ley de Integración Social del Minusválido. De hecho, le cambiaron hace poquito nomás el nombre. Y ahora se llama de personas con discapacidad. En 1990, producto de toda esta revolución que armaron las personas con discapacidad en Estados Unidos, viene la ley ADA, que es la que prohíbe la discriminación. Por lo tanto, a partir de esa ley se generan una serie de normas muy estrictas, muy claras, ya no solamente el sector público, sino que todas las instalaciones del sector privado, lugares de alojamiento público, instalaciones comerciales, etcétera, y todas las instalaciones gubernamentales, o ahí ya incorporaron a todas las edificaciones de uso público, fueran fueran de gobierno o fueran de tipo privado. La ley ADA es una muy buena ley, una muy buena norma, es bastante clara, tiene algo muy bueno que son siempre, toman mucho las excepciones, porque en accesibilidad siempre se van a encontrar de que si partimos en un mundo ideal vamos a poder aplicar todas las normas, pero desgraciadamente vivimos en un mundo que no es nada ideal y nos vemos siempre enfrentados a que el modelo de rebaje que se veía súper lindo en el papel, en la calle, no funciona. Entonces hay una serie en esta ley de excepciones que te permite repensar un poco más. Es bastante útil de repente introducirse un poco en esa ley, leerla un poco, revisar, porque es bastante buena. Después, el año 1993, tenemos las primeras normas uniformes de las Naciones Unidas, eh, donde en estas normas uniformes que se tocan todos los problemas de discapacidad, en el artículo 5 hablaba de las posibilidades de acceso, donde decía que los estados deben establecer programas de acción para que el entorno físico sea accesible y adoptar medidas para garantizar el acceso a la información y la comunicación. Los países que suscriben estas normas de las Naciones Unidas al suscribir, tienen que readecuar sus propios reglamentos o leyes. Entonces, a partir de estas normas uniformes, es que Chile aparece con su primera
cambios con su primera ley y reglamento de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. La vamos a ver en la otra línea de tiempo con más detalle. Y el otro hito importante, importante fue, yo creo también para nosotros, especialmente en Chile, fue también la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el año 2006, porque a través de él también tuvimos que actualizar nuestra ley y también nuestras normas de accesibilidad. Entonces, si vemos, en realidad, lo efectivo viene prácticamente desde los años 80, lo que podríamos decir un poco más moderno en términos de derechos de las personas con discapacidad y en términos de accesibilidad universal. Es muy poco tiempo, es muy corto el periodo. Y en Chile partimos producto de las normas uniformes, de las primeras de la ONU, con la ley 19.284, que establece normas para la plena integración de las personas con discapacidad. Para la integración, o sea, todavía con ese modelo como de integrar, de los vamos a atraer a nuestro mundo. Un poco era la visión de ese minuto, que corresponde un poco a la figura de abajo que se repite. Y a partir de esta ley aparece las primeras normas de accesibilidad universal en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en las que hablaba de facilitar el desplazamiento a las personas con discapacidad. Yo no sé si uno es muy sensible ya al tema, pero cuando ahora uno mira para atrás y dice facilitar el desplazamiento, en realidad eran los inicios, era muy poco lo que se, mirándolo desde ahora, retrospectivamente, es muy poco lo que se ofrecía al facilitar solamente. Pero sobrevivimos con esa norma. Yo partí ese año más o menos, cuando aparecieron estas normas, pensé que mis problemas se iban a solucionar en forma automática, pero no se solucionaron en ninguna forma, porque de partida fue una norma que desgraciadamente fue ley muerta durante 5, 6, 7 años. O sea, que no se cumplió, era bastante básica, pero tampoco se cumplió en nada. Fue bien, y eso fue lo que me motivó a partir, como a dar la pelea por esto, porque si no, no podíamos morir esperando la norma. Y ahí tuvimos que sobrevivir con esa norma hasta el año 2008, cuando Chile ratifica la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Y al ratificar esa convención, que como vamos a ver más adelante, ya hablaba en términos mucho más amplios sobre accesibilidad y diseño universal, Chile tiene por obligación que revisar sus leyes y sus normas, y realmente era para darse cuenta de que la ley 19.284 quedaba muy atrás al documento que había firmado, ratificando los derechos de las personas con discapacidad. Por lo tanto, ahí empezó el estudio y en 2010 aparece la versión punto 2, digamos, de nuestra primera ley, y la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social. Y ya vemos el cambio de lenguaje también. Pasamos de la integración de las personas con discapacidad a hablar de igualdad de oportunidades e inclusión social. O sea, ya con una mirada de por fin somos iguales, o sea, ya no mantenemos esa visión de que somos diferentes. Y aparece la 20.422 y obviamente los reglamentos tienen que también hacer un repaso y decir, a ver, ¿estamos los reglamentos acorde a la ley que nos rige? Y uno de los reglamentos de la ley 20.422 justamente tenía que ver con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y hubo que decir, no, estamos al debe, no podemos seguir con esta primera norma de la UC. Tenemos que hacer ahí un cambio, porque nos piden que debemos ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por las personas con discapacidad. Y bueno, teníamos 9 meses plazo, pero nos demoramos 5 años, y en 2015, producto de eso,
aparece el decreto 50. El decreto 50, que yo creo que ya todos lo han escuchado, eh, que finalmente sí, este decreto trajo, es el punto de quiebre, diría yo, entre lo que, pues, lo que es el lanzamiento ya como instaurar la accesibilidad universal en Chile. Lo que pudimos hacer antes en realidad fue poco, y esto ya marca un antes y un después en la accesibilidad universal en el país. Y tenemos el 2018, vencimiento de adecuaciones de bienes nacionales de uso público. El 2019, la ley 21.015 de inclusión laboral, que ayuda mucho en términos de accesibilidad universal. Fue una ley que por el tema que es de la obligatoriedad de contratar al 1% de trabajadores con discapacidad, llevó mucho tema a la accesibilidad. Nosotros lo vimos mucho. Fue una ley que colaboró mucho en términos también de accesibilidad, y el 2019 vencen todas las adecuaciones de accesibilidad. Ya está todo vencido. O sea, al año 2018 los bienes nacionales de uso público, y al 2019 las edificaciones, todo el país debería estar sin problemas de accesibilidad. Pero sabemos que esa no es la realidad. Los plazos están vencidos y lo que cabe ahora es avanzar con la máxima apuro y celeridad posible, porque en realidad aquí estamos hablando de hacerle la vida más fácil o cambiarle la vida a las personas o hacérsela más difícil. Entonces quedamos en esta historia de la accesibilidad en Chile con esta norma, primera norma, anterior al año 1994, donde nos quedan todos estos edificios antes. La norma de esos años es lo que hoy día está incorporado en el artículo transitorio del decreto 50, que es, al final aparece, que habla cosas bastante básicas. Las vamos a revisar unas para hacer un comparativo un poco. También se fijaron plazos, y todos esos plazos expiraron el año 2003 para las edificaciones anteriores al año 94. O sea, todas las edificaciones del año anterior al año 1994 se rigen por las normas del artículo transitorio de la UF, que corresponden a las normas antiguas, y están todas también los plazos vencidos. Después, aquí tenemos, por ejemplo, pueden ver dos ejemplos de esos años, de los años 90. Es el acceso a lo que era a la izquierda el Teatro Municipal en Santiago, que era totalmente inaccesible, y nos tocó a nosotros este cambio a la derecha, que era un poco la visión de la primera ley, normas de accesibilidad en Chile, que era como ese cliché de la rampita, que también nos ha costado tanto sacarnos de encima, que tú solucionabas la accesibilidad con una rampita. Y desgraciadamente aquí se perdió una oportunidad enorme, porque si ven la diferencia de niveles entre la primera foto y la segunda, ahí se hizo todo un trabajo en toda la calle y se subió el nivel, por lo que no sé si se dan cuenta que donde habían 3 peldaños se transforman en uno nomás. Y ahí hubiera sido el momento ideal de haber nivelado con el acceso. Pero se opta por esta rampa estrecha, además de adoquín. O sea, tenemos una herencia como de malas soluciones muy grande, que hay que empezar también a mejorar. Pero tampoco se veía esa tendencia a que si yo voy a arreglar el entorno, sumar la accesibilidad del entorno a las edificaciones. Y hasta el día de hoy tenemos un teatro municipal con una nota 4 en términos de accesibilidad por las soluciones que tiene, y nos quedamos un poquito cortos. Otro de las herencias malas que tuvimos de esta primera norma, que se prestaba también para mucha interpretación, fueron las famosas orugas, que durante 10 años nos penaron por muchos edificios de uso público, porque tenemos también esa mala costumbre de repente de buscar una solución fácil,
Y bueno, un poco también hubo como harto negocio entre medio, entonces dijeron, oye, tú solucionas la accesibilidad con esta oruga salvaescaleras. Y tenemos decenas de edificios de uso público, todavía quedan algunas por ahí, que tomaron esta solución mecánica y que fue un fraude. O sea, hasta que por suerte apareció una DBU donde prohibió este elemento. En el fondo no prohibió el elemento preciso, sino que dijo de que tenían que ser de uso autónomo y con eso quedaban fuera inmediatamente estas orugas. ¿Por qué causaron daño? Porque eran elementos que generalmente no funcionaban. Todas estas maquinitas necesitan una mantención, necesitan estarse cargando permanentemente y descargándolas porque las baterías finalmente no duran más de un año y cuando se quieren usar, la batería está mala, ya no funciona. No costaban poco tampoco, pero quedaron ahí, inservibles. Y hubieron por ahí un par de accidentes, porque también hay que saber manejarlo. Más encima, había que trasladarse de silla muchas veces. Y eso es algo que tú no puedes ni siquiera llegar a pensar en una persona con discapacidad. La silla de ruedas son tus zapatos, es como que yo te desnudo, te saco la ropa y es así de fuerte. Porque si yo te saco de tu silla, tal vez no tienes la cabecera adecuada y la cabeza se te va para atrás. Y, y, y si te saco el respaldo que necesitas, te vas a desmoronar. Entonces, más encima en estos aparatos había que trasladar a la persona, que era bastante... Y todas esas cosas no se piensan del otro lado. Entonces, algunos encontraban que esto era una solución genial y nos costó años, pero puntualmente en edificios, basta que se logró por lo menos instaurar ya este tema que estos elementos estaban prohibidos, excepto en lugares muy acotados, quizás ya en un lugarcito, hasta en una casa puede ser, pero no en lugares de uso público. Definitivamente no funcionaron. Esta es otra herencia de nuestra norma antigua, un poco para que vayan notando la diferencia hoy en día con lo que nos va a pedir el decreto 50, que lo van a ver seguramente en detalle. Esta también es otra herencia de un edificio donde no se aclaraba muy bien por dónde tenía que ser el acceso a las personas con discapacidad. Porque no se hablaba en términos de accesibilidad tampoco, se hablaba siempre en términos de discapacidad. Entonces, era al menos una puerta de acceso, pero podría ser la puerta trasera. Y nos llenamos de edificios con puertas traseras. Entonces, eso no es igualdad. ¿Por qué te mando a algún grupo de personas a entrar por la puerta delantera, que es la más bonita siempre, y a otros por la puerta trasera, que como en nuestra casa siempre es la entrada más fea o la más engorrosa? Entonces hubieron importantes edificios en Santiago que heredaron un poco esa visión. Ahora, era la visión de las épocas, o sea, tan terrible como eso. No quiero culpar al arquitecto porque en realidad eso era lo que se pensaba en esos momentos. Pero este edificio tiene algo bien particular porque eh, hicimos la prueba y finalmente el lechero, no sé, lo dice, acceso preferencial, entrada por estacionamiento. Entonces, de preferente, de especial, no tiene nada. Y hicimos, de hecho, el ejercicio una vez en un evento que hubo acá y, y hay que ir a la puerta del estacionamiento, tienes que hacerle señas al guardia. eh, Ojalá no esté en el baño el señor, porque ahí sí que hay que esperar 15 minutos más. En fin, hasta que logramos llegar, no quedaba ni un canapé, no quedaba nada en el evento. Entonces, eso te demuestra que no hay igualdad, porque hay una diferencia muy grande en la forma. Pero eso era un poco lo que nos pedían. Esta es otro, por ejemplo, de la norma antigua donde se hablaba de la rampa, pero no se hablaba de los espacios antecediendo a la rampa o antes o después de la rampa, que sí aparece ya en el decreto 50. Y si se fijan en esta foto, pónganse ustedes en el lugar que van en silla de ruedas, manual, van subiendo, ustedes son personas autónomas, independientes, esto es un edificio de impuestos internos, si no me equivoco, y van con una serie de carpetas, además puestas aquí en las piernas, tienen que abrir la puerta, pero además tienen que sostener la silla. Y si sueltan la silla, se van para atrás, y si no,
necesitamos el espacio plano delante de una puerta. No sé si me comprenden la figura un poco. Y esto es una lata porque finalmente este edificio cumplió la norma, o sea, se portó bien en el fondo, pero la norma antigua. Y hoy día nos damos cuenta, y más nos damos cuenta ya porque nos cambió la norma, de que esto no funciona. Y eso es una cuestión que quizás hoy día, y ustedes aprendan mucho del decreto 50, y van a ver muchas cosas del decreto 50 que quizás 50 años más van a estar obsoletas. Y se dice que el diseño universal, en el fondo, es un tema de mejora continua. Siempre podemos ir mejorando los diseños. Y aquí tenemos, por ejemplo, es bien interesante esto porque yo nunca lo entendí. En la primera norma de accesibilidad, eh, lo que hablaba de cómo hacer un baño. Y aquí tenemos otra herencia enorme porque además hoy día quizás un poco injustamente se nos pide adecuarnos de una. Nos dieron 3 años plazo para adecuarnos completamente, pero hay muchas cosas que son muy difíciles de adecuar, más encima si tú ya cumpliste con una norma. Y la norma anterior hablaba de un espacio, que nunca supe si fue un error o fue a propósito, pero un espacio en el interior del baño que permita giros en 180 grados, de un diámetro mínimo de 1,50 m. Eso era la norma antigua. Hoy día, bueno, pero un giro en 180 grados es un medio giro, porque un giro son 360 grados. Y eso descubrimos después por qué todos los baños antiguos, muchos baños antiguos, hoy día son tan difíciles de adaptar, porque siguieron la norma, pero ahí tenemos un modelo abajo, por ejemplo, que cumple perfecto la norma antigua. Y para los días de hoy es totalmente no funcional. Nos pedían barras, pero no decía dónde poner las barras. Y ahí están puestas las barras. No permiten transferencia, un desastre. Habla de lavamanos, pero no decía los espacios libres debajo de los artefactos del baño. Entonces, es la herencia que tenemos. En cambio, ahora si comparamos con el decreto 50, el mismo, o no el mismo, pero un baño similar, si hablando de lo mínimo, el giro ya es en 360 grados, me dan las alturas y posiciones de las barras, el espacio libre debajo del lavamanos y el espacio de transferencia también está aclarado. O sea, ya se me arma este dibujo que sí es funcional. Entonces, ahí viene la importancia de que hay que estar actualizando siempre las normas y nos va a pasar. Y desgraciadamente se demora mucho cada cambio de norma. Son 5 años, 6 años hasta que logras hacer una modificación. Y esto va mejorando continuamente. Pero aquí podemos observar cómo es un poco la historia de la accesibilidad en Chile. Partimos de a poco y tendremos que ir mejorando. Entonces, el 2006 se lo debemos agradecer a esta Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos hablaba ya de frentón en este marco legal de inclusión, no discriminación, accesibilidad, participación, autonomía, igualdad, no institucionalización, o sea, ya no más a esto de juntar a las personas según sus características, y independencia. Y acá la independencia, la autonomía y la accesibilidad van súper de la mano, y esos fueron donde nos agarramos mucho para pelear los grandes cambios de la ley 20.422. Y el artículo de esta convención de accesibilidad era bien potente también. O sea, hablaba de vivir en forma independiente. Y para vivir en forma independiente, con distintas funcionalidades, yo tengo que ofrecer espacios que son accesibles. Eso no podemos hacerlo de otra forma. De que habla de participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Habla de asegurar el acceso en igualdad de condiciones. Ya no es por atrás o tocando el timbre, sino que en igualdad de condiciones. Y además habla del entorno físico, habla del transporte, habla de la información, que es hoy día fundamental con todos los adelantos tecnológicos que tenemos, de las comunicaciones.
las tecnologías de información y todos los servicios, instalaciones abiertas al público o de uso público, tanto en las zonas urbanas como rurales. O sea, detalla todas las instalaciones, los edificios, vías públicas, transporte y otras 18 instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones. O sea, no había de dónde escapar, que aquí se venía, si Chile firmaba esto, tenía que hacer avances en accesibilidad. Además de sumar los servicios de información, de comunicaciones que hoy en día, entre internet bueno, todo lo que son las comunicaciones y lo que va avanzando no podemos tampoco separarlo de desarrollar tecnologías que sean accesibles a todas las personas. Y la ley 20.422 toma estos principios de vida independiente, accesibilidad y diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. Entonces, en base, de nuevo, a estos principios, ya la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones dice, sí, o sea, ahí viene el decreto 50 tomando a partir de estos principios. Entonces, las soluciones arquitectónicas de urbanismo tenían que apuntar a dar vida independiente y a incorporar el diseño universal. Ya no había cómo se le quite y había que ponerle mucha más cabeza a las normas. Y este decreto 50 introduce términos, o sea, algunos puntos de todas las modificaciones. Perdón. ¿Cuáles son lo clave del decreto 50 que yo creo que marca el antes y el después? Es que incorpora los términos, la UF de accesibilidad, diseño universal y ruta accesible como definición. Un distingo que siempre hacemos con respecto a la norma antigua es que antes te decían cómo era el acceso, cómo era el baño, sí, en general, cómo era el estacionamiento, pero la primera norma de accesibilidad no comunicaba nada, daba soluciones puntuales y de hecho tú podías tener un baño accesible al cual tú no podías llegar, o un estacionamiento totalmente no comunicado con el edificio. Entonces, incorporar en la UBUC los términos de accesibilidad, diseño universal y ruta accesible son ya la primera clave de que esto tiene que funcionar bien. Y la definición de ruta accesible, que la van a escuchar 1000 veces más acá, pero en el fondo la define como este espacio que es continuo, que nunca debe interrumpirse y que va comunicando el exterior con el interior, con recinto, y que regresa también y que va dando estas oportunidades finalmente. Se tiende a entender mal, ¿sí? De que la ruta accesible tiene que ser como distinguible. A nosotros nos han llegado muchas consultas y nos siguen llegando. Sí la tengo que pintar azul, sí la tengo que hacer, no sé, un decorado especial, o que por ahí solo circulan las personas con discapacidad. Ha costado entender que esto es un espacio que se suma al otro espacio, pero cuando no están las mejores condiciones, yo aseguro un mínimo. Pero si tengo que diseñar, todo mi espacio es una ruta accesible. Nosotros siempre decimos, la vereda es la ruta accesible, no una porción de la vereda. Ahora, si me voy a una vereda de los años 50, donde está todo mal, me busco regularizar un mínimo de 1,20 m. Pero en teoría, toda la vereda debiera ser mi ruta accesible. O todo el pasillo del edificio es mi ruta accesible. No es un túnel aparte o demarcado. Tenemos que apostar a que todo lo sea cuando se dan las mejores condiciones o cuando estoy diseñando desde cero. Después, la definición de acceso también, el término que se usa para acceso, de conectar el espacio público con todos los accesos del edificio. Antiguamente era al menos uno, después se dijo por la puerta principal. ¿Cuál es la importancia de todos los accesos? Las vías de evacuación, por ejemplo. Porque si no, yo limito también las posibilidades de evacuar a una persona. Entonces, el hecho de que si yo voy a diseñar desde cero, todos mis accesos deben ser
de tener estas condiciones de accesibilidad universal. Justamente tenemos el recinto de uso público, de contemplación al público, las vías de evacuación, los servicios higiénicos, los estacionamientos para personas con discapacidad y ascensores que sean parte de esta ruta. O sea, va uniendo todo en base a la ruta accesible. En cuanto a rampas, cambió un poco metros de desarrollo. Para nosotros seguimos pensando que el 12%, que es el decreto 50 actual, hasta 1,50 m es mucho. Es así, no hay que hacer, está la norma. Yo puedo diseñar una rampa de 1,50 m con el 12% pendiente, pero que siempre tengan claro de que es una pendiente que muchas personas no van a poder salvar solas, que van a necesitar asistencia. O sea, 12% es una pendiente que en la mayoría de los casos requiere asistencia, a no ser de que yo tenga una silla eléctrica o una cosa así. Pero no es el óptimo. El óptimo mínimo sería hablar del 8% para cualquier longitud de rampa. Y eso es lo que tenemos que acercarnos. Las normas tienen ese problema. Siempre uno no se atreve, de repente, notamos de que 8% yo lo hago 8, o 12% lo hago un 12%. Si tienes espacio, sé generoso, porque se trata de tirar un plano un plano, se me fue el nombre, un plano inclinado, de bajar de 5%. El espacio siempre es lo que falta. Cuando tenemos poco espacio para desarrollar una rampa, tenemos que ajustar. Pero si hay espacio, bajemos la pendiente lo más posible. Los planos inclinados son lo mejor para cualquier persona. Después aparece también la posibilidad del plano inclinado, menor al 5%, donde se le exime de todas lo que son pasamanos, todas las exigencias de rampas quedan eximidas de estos planos inclinados. El otro punto súper bueno de este decreto 50 fue la entrega a la dirección de obras de estos planos de accesibilidad. Eso porque de alguna forma, sean bien recibidos o mal recibidos, te obliga a pensar de antemano, o sea, te obliga ya a mirar que tu proyecto tiene que traer estas condiciones, que quizás fue lo difícil de las normas antiguas, donde la arquitectura accesible eran prótesis metidas después de que estaba listo. Y nos pasó muchas veces, y ustedes se pueden dar cuenta de muchos edificios con la materialidad de la rampa es distinta a todo el edificio. ¿Por qué? Porque se hacía el edificio y después se le metía la accesibilidad, que obviamente quedaba mal y quedaba feo, porque no estaba pensado. Entonces, es una pena, porque hay edificios de repente muy bonitos, de mármol, hinchada, y por ahí en la esquinita la rampa. Entonces, el entregar este expediente de accesibilidad que te viene en la memoria con los planos, es porque te obliga ya a pensar anticipadamente. Y en baños también el cambio importante fue ya que refuerza el diseño con medida e instalación. Entonces ahí ya tenemos el punto de 1994-2016, donde viene ahí se dieron plazo de 3 años para adecuar al decreto 50. Es súper difícil porque los anteriores al 2016 no es fácil adaptar con la norma que traía. Pero bueno, hay que hacer lo posible existen los ajustes razonables también. Ahí van a aprender una serie de miradas que hay que dar. Nosotros, para simplificarlo, hablamos de que en lo que está construido tenemos que buscar que la solución funcione. Si mide 90 en una parte, no importa, funciona, sí funciona, perfecto. Que funcione. En lo nuevo hay que ser súper estricto y riguroso en el cumplimiento y ser generoso en diseño universal. En lo antiguo hay que buscar la funcionalidad por sobre todo. Y la funcionalidad pensando en que sea obviamente segura. Y esa es la que viene ya a partir del 2016. Ya con un decreto 50 en cero, tú debieras poder estar construyendo con altos estándares de accesibilidad universal, al menos en Chile. Esto es un datito que pocos saben, porque si después cuando vean más del decreto 50, uno de repente empieza a decir, bueno, ¿y qué pasa con
con los recintos industriales. Y los recintos industriales, por ejemplo, porque aparece la ley de inclusión laboral y ahí se empezó a armar este cruce. Y resulta que en recintos industriales, en la UBUC, si hurguetean bien, después van a encontrar de que se exige estacionamiento y ruta accesible cuando existe atención a público. O sea, una fábrica de pollo, no sé, y una tienda que vende pollo ahí, hasta ahí la tienda, mesón, todo eso accesible. Pero no se habla nada hacia adentro. Y es una pena porque, por último, a partir del año 2016 se podría haber, toda industria que se construya se podría haber construido en buenos términos de diseño universal, o sea, haber incorporado, no sé, camarines para personal o baños, en fin, una ruta accesible, porque eso te abre las puertas reales a la inclusión laboral. Y eso no existía, y eso siempre nos producía como una cosa media como rara. ¿Por qué? Y bueno, apareció esto que está en vigencia desde noviembre del año 22, que fue una modificación al Código del Trabajo, y en un párrafo dice: las actividades realizadas durante la jornada de trabajo o fuera de ella deberán considerar las normas sobre igualdad de oportunidad e inclusión social de las personas con discapacidad que se refiere a la ley 20.422, como también los principios generales contenidos en las demás normas vigentes sobre la materia. O sea, aquí te está hablando de que finalmente las industrias tienen que buscar espacios de accesibilidad universal porque están obligados a contratar, y por otro lado el Código del Trabajo les obliga a que esos espacios sean accesibles. Entonces, hacemos un cruce, pero en esto no seamos tan normistas. Todo proyecto, o sea, todo buen profesional tiene que pensar en sus usuarios del final del proyecto. Entonces, pero eso es un detallito que poco se sabe, entonces siempre lo ponemos. Y llegamos a eso, finalmente, cómo esta discapacidad atrajo a perdón, yo quiero ver la hora, ¿cómo estamos de hora? 9:15, creo que nos quedan sí, nos quedan justo unos minutos. Los números son importantes. Una de cada 6 personas en todo el mundo vive con una discapacidad importante. Es el 16% de la población mundial. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Y esto lo van a ver también ustedes, porque esta ya es la definición de discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, donde ya no vemos la silla de ruedas, o no vemos la órtesis, o no vemos que la persona es sorda, sino que vamos a empezar a hablar de deficiencias, vamos a empezar a hablar de limitaciones de actividades y de, súper importante, restricción de participación. Eso viene con esta mirada nueva de la discapacidad. ¿Y cómo la explicamos? Y lo importante que tiene, y aquí es donde ustedes se involucran, donde antiguamente infanticidio o reclusión de las personas, hoy día nos tiraron a nosotros la pelota de la solución. Y es decir, que aquí hay una persona en esta foto con una deficiencia. Él se llama Javier, tiene una tetraplegia producto de un accidente en moto a los 21 años, una persona independiente, un profesional, con su deficiencia, que es de ese tamaño. Pero yo le voy a sumar una barrera del entorno, que significa que él no puede subir esa pasarela y ir al cine en ese minuto, que era lo que él quería hacer como cualquiera de todos nosotros. La barrera del entorno es la escalera. Hay una restricción de participación. Él no puede ir a comprar el pan, no puede ir al cine, no puede hacer muchas cosas, porque existe una barrera del entorno. Por lo tanto, su discapacidad, y ahora tomo el término discapacidad, es grande, porque ha sumado todos estos componentes que yo le agregué. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que la deficiencia es de él, y por mucho que podamos rezar por él, no va a solucionar su deficiencia, no tenemos nada nosotros que hacer. Pero en las barreras del entorno es donde nosotros nos cabe la responsabilidad. En cada trazo que ustedes hagan a futuro, en cada decisión que tomen, sea desde organizar un evento de la municipalidad o de hacer un feroz plano de un desarrollo inmobiliario o un desarrollo urbanístico, van a ustedes fijar el tamaño de la discapacidad de él. Y eso es lo bonito, por decir lo menos, de esta nueva definición, en que en el fondo nos hace a todos responsables.
Y aquí tenemos la misma situación, esta es la misma pasarela peatonal, pero con un cambio. Y tenemos una deficiencia, que es esta persona, que es una silla de ruedas eléctrica, que tiene una atrofia muscular espinal, que es madre de 2 hijos, profesional también, y esa es su deficiencia, que tampoco no podemos hacer nada por ella en cuanto a su condición. Pero no tiene barrera del entorno, no existe, porque existe la posibilidad del cruce. Por lo tanto, no existe una restricción de participación, por lo tanto, la discapacidad de ella en esta foto, en este escenario, podría llegar a ser cero. Su grado de discapacidad puede llegar a disminuir, porque si llegó al café, se sentó con usted a tomar un café, a conversar, díganme de qué discapacidad estamos hablando. Se ha logrado lo mismo que todos nosotros. Pero comparativamente con Javier, hay una diferencia tremenda. Y esto no es solamente en el ámbito físico. El mismo tema, una barrera, una persona que no se puede comunicar, que tiene esta barrera del entorno porque no logra la comunicación, tiene una restricción notable de participación y una gran discapacidad. Si yo ofrezco alternativas de solución, nuevamente elimino las barreras, elimino la restricción ya no hay una restricción, la discapacidad desaparece. Y esta es la base de toda la nueva visión, de las nuevas definiciones sobre discapacidad. Y con ella, indirectamente, nos tiraron la pelota a nosotros. Y nos dijeron, en las manos de ustedes está hacerle más grata o más difícil la vida a las personas. Y otro dato interesante, en Chile, más o menos el 17% de las personas viven con discapacidad, de las cuales un 11% de discapacidad severa, un 6% son discapacidades más leves. Pero tenemos que llevarlo a otra cosa. Y esto es algo súper importante que se lo olvida a los políticos, se lo olvida a muchas personas. Las personas con discapacidad no las miremos como individuos solos. No son individuos unitarios. Viven en un núcleo igual que nosotros, familiar. Es su primer núcleo. Después se integran a núcleos de colegio, educación, etc. Pero tu núcleo básico es tu familia o las personas que te rodean, que son aproximadamente 3. Y es un 51% de personas que de alguna manera se ven afectadas con la falta de accesibilidad o se ven beneficiadas con la accesibilidad. Porque, y se lo digo con conocimiento de causa, porque cuando tú tienes discapacidad en la familia, eso te define el colegio, te define de todos tus hijos, te define el lugar de vacaciones, te define a qué dentista ir, de todos, porque tú no haces vida por ellos y vida por los otros. Toda la familia sufre la inaccesibilidad. Aquí se puede utilizar la palabra sufrir, la inaccesibilidad, no la discapacidad. ¿Se fijan? Entonces, las personas, porque siempre nos dicen es que número, es que siempre quedamos atrás, todo lo que es discapacidad queda atrás, pero nunca se han contado que son muchísimas, es 51% de personas que de alguna forma están metidas en este tema. No es ya el 17, no, son todo este núcleo familiar donde entran y salen personas. Y ya terminando rapidito, tenemos estas barreras físicas, que se las pueden imaginar, que son todas aquellas que están en los espacios públicos, en el interior de los edificios, en el transporte, tanto marítimo, terrestre o aéreo, y todo obstáculo que dificulta o impida el desplazamiento o la comprensión del entorno, porque tenemos que pensar también en cómo interactúa una persona con una discapacidad intelectual en la ciudad. Tenemos barreras de comunicación que son fundamentales, más encima hoy en día con todo lo que es la tecnología de la comunicación. Y tenemos las peores que a ustedes les va a pasar, que son las barreras actitudinales y sociales. Lo más frustrante de esto es que nosotros hemos resuelto problemas de accesibilidad bastante importantes que se han anulado producto de barreras propias de la sociedad. Y el típico ejemplo es cuando una persona ocupa el estacionamiento para personas con discapacidad cuando no le corresponde hacer. Cuando no entiende la necesidad de tener un estacionamiento más ancho, conectado a la ruta accesible, etcétera, y lo ocupa. Nos ha costado sacar ese estacionamiento, que lo pinten, que lo comuniquen, etcétera, y viene una persona, lo ocupa y toda esa inversión se fue a piso, no sirve de nada. Entonces, esta es una de las peores con las que hay que luchar. Y hoy en día
desgraciadamente estamos en un mundo un poquito mirándonos el ombligo, en donde cada uno un poco mira y tenemos todos estos scooters tirados a la vereda, todas estas bicicletas en la mitad. Nadie piensa en las personas ciegas, ocupando ascensores cuando no corresponde, dejando la bicicleta en el pasamano. Son todas actitudes que las veredas ocupadas por auto tenemos que entender que eso también es accesibilidad y hay que echarle mano a eso, hay que educar, hay un tema tremendo ahí para educar a los hijos y todo. Y 4 argumentos que estos son importantes. Tenemos un argumento ético-político de no discriminación. Un entorno inaccesible es un entorno discriminatorio. Hoy día tenemos una ley, la 20.609, que establece medidas contra la discriminación. Esa ley, es la ley Zamudio, se ha usado en su mayoría para temas de accesibilidad, no por lo que nació finalmente, no con el propósito por el cual nació, sino que es la ley que más se recurre por temas de inaccesibilidad. Tenemos un argumento legal normativo, que es la ley 20.422, que es la que nos rige sé que hay un par de estudiantes peruanos, y tenía presente, porque he hecho harto estudio de normas peruanas y siempre me invitan, pero un poco llevándolo a que también a las normas, es la norma que te rige. Yo creo que todo esto se combina perfectamente con cada país. Está esta ley que nos rige como ley de inclusión. Después tenemos este argumento demográfico, que también aquí no escapa ningún país, ninguno, porque vamos todos para lo mismo. Chile lleva a la delantera, eso sí, claramente en América Latina, que en 15 años más el 23% de la población será mayor a 60 años, el país más envejecido de Sudamérica. Y el envejecimiento tiene muchos nombres ahora, envejecimiento activo, hay mucha cosa bonita, pero créanme que la falta empieza una disminución de las funcionalidades, donde agradecemos el pasamano, donde agradecemos los contrastes de color, donde agradecemos una rampa con buena pendiente, y eso nadie de ustedes va a escapar. Así que aquí hay que trabajar por uno mismo también. Pero el tema demográfico es un argumento muy importante, y un argumento económico. Y este argumento fue el que ha adoptado muchos países en desarrollar temas específicos de accesibilidad universal, como por ejemplo el turismo accesible en España. Este número, porque es la familia, no es la persona sola. Si viaja acompañado generalmente de 1 o 2 personas. Entonces siempre te aumenta la cuota de mercado. Nosotros nos íbamos de los restaurantes como familia, éramos 6 en total, restaurante inaccesible, restaurante donde no entrábamos. Hacíamos el show y decían, no, nosotros nos ayudamos a subir. No, la silla no se levanta. Nosotros vamos a ir al restaurante del lado, donde sí podemos entrar. Usted perdió 6 clientes. Entonces, si usted quiere ganar clientes, sea accesible. Esa es la mentalidad que hay que ir metiendo también. Y siempre, bueno, están todos esos beneficios. Cada persona con discapacidad lleva más o menos 1,5 acompañantes. Entonces, para cualquier empresa de servicio es un número. O tú puedes fidelizar. Hoy en día hay, qué sé yo, un supermercado que tiene una hora, el día viernes a las 2 de la tarde, se bajan los estímulos visuales, los estímulos auditivos para familias con niños dentro del espectro autista, por ejemplo. Tú vas fidelizando clientes. Entonces, es un argumento importante y un argumento económico. Y esta foto siempre me gusta terminar con ella, porque no sé si a ustedes les choca, tal vez como pensando en que en 40, 50 años más, quizá haya un personaje como yo haciendo una clase similar y vaya a poner una foto del edificio donde dice las personas con discapacidad entran por la puerta del lado. Y aquí esto es un teatro, un cine, mejor dicho, en el año 1989, donde las personas de tez blanca entraban por la puerta de entrada y las personas de color entraban por la puerta trasera. Y que me hace mucho sentido un poco de la misma mirada de la accesibilidad. Y que es algo que todos estaríamos de acuerdo en decir, espanto, ¿qué discriminación? Bueno, la misma fue a la que ha sido sujeta a la discapacidad durante siglos, y que, se lo digo con conocimiento de causa, la accesibilidad y el diseño universal
es la que puede cambiar la vida de las personas. Y estamos justitos en la hora y deben estar además muertos de cansados, así que nos va a tocar una última clase juntos que va a ser más entretenida, que va a ser más conversar con ustedes además. Perdonen porque esta parte es como muy hablada. Ya hay una tarea que yo les... Sé que faltan algunas personas del listado que yo tengo, porque yo tengo 15, pero parece que hay más. Las personas, yo las voy a nombrar, les voy a asignar una discapacidad. ¿Y cuál va a ser la tarea para la segunda parte de la clase del sábado? Acabas de adquirir una discapacidad física o sensorial, que en este caso va a ser, te vas a... quedaste en silla de ruedas, o sea, va a ser usuario de silla de ruedas, y vamos a elegir también quedaste ciego, eres una persona ciega. Yo voy a asignarles la discapacidad en un ratito. Entonces, lo que tienen que pensar es, ¿qué producto, espacio o actividad en tu vivienda u oficina te causa un conflicto en esta nueva condición? Ahora, ustedes piensen, yo tuve un accidente hoy y quedé en silla de ruedas y mañana entro a mi casa. O perdí la visión y entro a mi casa. ¿Qué me va a pasar? Partamos por la entrada, seguramente tengo un peldaño, me voy encontrando con cómo puedo realizar mi rutina diaria en esta nueva condición. ¿Con qué me voy a encontrar en mi ambiente más conocido? Un poco eso es lo que queremos conversar. Determinar cuál es ese conflicto y como a la rápida pensar cómo soluciono, cómo sigo viviendo mi vida en esta nueva condición. ¿O qué tendría que hacer? ¿De frente a cambiarme de casa? ¿O podría tener una alternativa? ¿O cómo pensar algo? Pensar de que tengo que seguir viviendo. Pero ¿cómo lo hago para mejorar mi funcionalidad? Esa va a ser un poco la tarea. Y, a ver, van a quedar en silla de ruedas Elizabeth Martínez, Caterine, Elizabeth Conchera, Caterina Alfaro, Paulina Arancibia, Claudia Bravo, Carlos Cruz, Nicole Ferreira, Isidora Mejías, Marian Müller, Carla Navia y Natalia Plasencia. Y van a ser personas ciegas, Ivania Plaza, Paulina Prado, Mirko Ruiz, Catalina Salina y Ana Carolina Zamorano. Más los que me faltan de la lista, que parece que me faltan como 3 o 4 personas, según lo que me dijo Cristina. ¿Ya? ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? Perfecto. Sí, quedó claro. Pamela, si dejas el mail, Claro. por si acaso. ¿El mío? Sí. Contacto @ciudadaccesible.cl. Cualquier pregunta y ahí la idea es, el sábado tenemos diseño universal, que es como el tema para mí, es lo más entretenido del mundo. Traté de hacer algo, bueno, con mucho ejemplo, para entender este concepto que como que se separa un poco de la norma, nos aleja de ser normistas, que es una enfermedad de repente, y hace mirar un poco más ampliamente. Y después de eso, la idea es que cada uno, más o menos vamos a tener que calcular en ese minuto el tiempo que tengamos, exprese diciendo cuál fue en esta nueva condición el conflicto que encontró y cómo lo pensó solucionar. Entonces vamos calculamos 4 o 5 minutos, no sé, depende ya del número total de personas, y hacer eso. Así que eso sería, yo creo que están muy cansados. A Natalia Velázquez, feliz cumpleaños para mañana, y acabo de ver que está de cumpleaños mañana. Igual que yo, así que somos tocayos de cumpleaños, así que ahí nos estaríamos viendo el sábado, entonces. Sí. Y bueno, gracias duda, Pamela. Gracias Pamela. Al correo. Ya, Cristín, tú Eso. cierras entonces. ¿Ah? Sí, Listo. estaba aquí todavía. Sí, cierro. Muchas gracias. Un poco agotado la primera vez, pero ya iremos tomando el ritmo. Dejé el mail, lo repetí, el mail de Pamela, está ahí en el chat. Y vamos a subir la presentación, yo creo que ya mañana a mediodía va a estar arriba, ¿ya? Para que puedan trabajar, si quieren, sobre eso, o da lo mismo para tenerla como antecedente.
Eso. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, chao. Adiós. Chao, chao, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.